conectarse por ese medio o está esperando la comunicación, ya lo puede hacer. Jime Olivos, ¿qué tal? Bernardo, ¿cómo estás? Carlos Lucero, buenos días a todos. Aún todavía puedo decirles días porque faltan 5 minutos para las 12 del día, ¿sí? Buenos días a todos. Bueno, este es un mes donde, acaba de pasar el día 15 de septiembre, donde los mexicanos festejamos la libertad, y a veces yo, ahora ya con el conocimiento de la palabra de Dios, yo diría, pues ¿cuál libertad, no? ¿Cuál libertad? Porque la única verdadera libertad que puede llegarse a dar, y la que es verdadera libertad, es la verdad, el ser, llega que Cristo nos liberte, que Cristo nos dé la victoria y Cristo nos libere. Y mira, voy a hacer un poquito de antecedente. El hombre natural siempre está buscando la libertad, y aún los cristianos, en lo que crecemos espiritualmente, seguimos confiando en la creación de nuevos partidos y gente nueva que se le tiene confianza, digamos, que esa persona va a ayudarnos a ser libres, pero el único que nos puede hacer libres es Cristo. El único que nos puede hacer libres es Cristo. Todo lo demás, el hombre caído siempre tiene que primero nacer de nuevo, recibir a Cristo como Señor y Salvador, y después entrar en un caminar para que realmente pueda llegar a ser liberto de Cristo, ser libre de Cristo. Mira, toda la historia del hombre, nosotros mismos, no vayas muy lejos, pon estos ejemplos comparando al mundo con esa, Laura, ¿cómo estás? Buenos días. Rocío ya se conectó por aquí, Janet, que está viendo también la información. Sé que se conecta Janet, pero a la vez están sus papis, ¿sí? Conectados. Ve un poquito de la historia. Exactamente este 15 de septiembre, o sea, en 1810 se inició la libertad de México, libertándonos de los españoles, y duró 11 años toda esa lucha. Pero como a los pocos años vienen las leyes de reforma, porque pues había gente que no estaba haciendo lo correcto, ¿no? Entonces otra vez se vuelve a levantar, Juárez saca las leyes de reforma, había una persecución tremenda, el mismo Juárez tiene que huir a Estados Unidos porque trajeron a Maximiliano, en fin, no trato de hablar de historia, simplemente un resumen. Y después viene la Revolución Mexicana, exactamente 100 años después. Mucha gente murió buscando una libertad, y bueno, entonces dirías que no funcionó la libertad del 15 de septiembre. ¿Qué le podías decir a Juárez? No funcionó la libertad que hizo Hidalgo. O no y ya sé que puedan ser temas diferentes, pero yo pienso que si Zapata volviera a despertar, se moría de otra vez, volvería a morir, porque la tierra no es de quien la trabaja, ¿no? En fin, hay tantas historias, y a la vez en el tiempo actual tú sigues viendo en el mismo México tienen la confianza mucha gente en un hombre, pensando que ese es el que va a dar la solución, otros en un partido, y la verdad las cosas es que el hombre caído nunca va a poder llegar a esa libertad que está buscando. Lo triste es que la vida en la carne se acaba porque muere el hombre por la libertad. Muchos caudillos han dejado su vida por encontrar esa libertad, ¿no? O sea, y te vas, y no solo México, o sea, también Castro Russo en 1958 hizo la revolución cubana, y hoy ves cuánta gente está en contra de toda esa revolución que hizo este hombre, ¿sí? En Venezuela ves también los presidentes buscando una libertad, y hay cuánta gente que está en desacuerdo. Ahora en Nicaragua hay un hombre que hace muchos años empezó buscando, fue el ideal de mucha gente, y hoy ya es un dictador, y no hay quien no hay quien lo pueda quitar, de Nicaragua, no el presidente. Entonces ahora él mismo está encarcelando a todos los que quieren lanzarse de presidentes, porque él quiere seguir siendo un dictador, ¿no? Entonces pongo todos estos ejemplos porque el hombre siempre ha querido buscar la libertad. Y la verdadera libertad está en Cristo Jesús. Cristo nos hizo libres. Mira, abre tu Biblia ahí en Gálatas 5:1, y dice la palabra de Dios:
en Gálatas 5:1, que Cristo nos hizo libres, porque el mismo Señor dice, estar pues firmes. Firmes significa estar listos para usar esa libertad. Cuando alguien te dice firme es que no te muevas. ¿Cuántos recordamos cuando fuimos a la secundaria o escuelas militares o nos tocó el servicio militar y nos decían firmes, ¿no? Y no te muevas, o sea, no te muevas de la libertad que Cristo te hizo libre, ¿sí? Estar firme significa no te muevas del lugar donde Cristo ya te llevó, ya te llevó. Ahora, lo importante es descubrirlo y poder encontrar esa plataforma donde no debemos movernos. Estar pues firmes, firmes en la libertad con que Cristo dice que ya nos hizo libres. Y no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y mira, aquí parece un versículo cortito, pero cada vez que tú te mueves de esa plataforma de libertad, entras en esclavitud. Entras en esclavitud de otra vez del enemigo. Entonces, mira, yo te quiero decir, el apóstol Pablo le expresa esta libertad de la siguiente manera. Dice, puede estar una persona en la cárcel, puede ser una persona esclava de otro hombre, pero si nació de nuevo es más libre que cualquier persona que se sienta libre. O sea, te quiero decir, por ejemplo, imagínate una persona que no ha nacido de nuevo y vive aquí en este mundo, ¿no? Tiene su trabajo, su familia. Si no ha nacido de nuevo, es un esclavo de Satanás. Ahora, puede haber una persona que esté en la cárcel, ahí guardado con guardas, que no lo dejan salir y vive en una cárcel, pero si nace de nuevo, es más libre que el que está con su familia oprimido por el diablo, ¿sí? Así es que, fíjate, por eso Pablo lo expresa de la siguiente manera. Dice, mira, vamos a 1 de Corintios 7:22. Vamos a 1 de Corintios 7:22. Mira, en 1 de Corintios 7:22 dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. O sea, imagínate, el que fue llamado siendo esclavo de alguien. En aquel entonces había esclavos, aunque ahora ya se ha ido eliminando cada más el esclavismo, pero una persona esclava, como los negros en Estados Unidos, ¿se recuerdan esos hacendados que traían a los esclavos golpeados, los azotaban, los hacían trabajar horas de más, no tenían derechos a ningún sueldo ni nada? Y aquí está diciendo el apóstol Pablo, imagínate un negro de Estados Unidos que lo trajeron de África, comprado como un esclavo. Dice, ese negro, si recibe a Cristo, es liberto de Dios, o sea, ya fue liberado por Dios, es más libre que inclusive que el propio hacendado si no es cristiano, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra. ¿Qué tal, Eligo? ¿Cómo estamos? Así es que dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libertos del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Bueno, claro que somos esclavos de Cristo, porque es el mejor camino que podemos tomar. Pero el punto que te quiero decir, que lo que está diciendo aquí un ejemplo claro Pablo, es decir, tú puedes conocer una persona que está esclavizado por los hombres, pero si tiene a Cristo, es libre del Señor, es más libre que cualquier otra persona, ¿sí? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Ayer te escuchamos con la oración. Gracias por la oración, Ricardo. Así es que nosotros podemos ver aquí en 1 Corintios 7:22, ahora miren el 24, dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios, ¿sí? Dice en el versículo 23, porque por precio fuiste comprado, no te hagas esclavo de los hombres. No te hagas esclavo de los hombres. O sea,
ten cuidado de no esclavizarte, ¿sí? Así es que dice, en el estado en que fuimos llamados, quédese cada quien, dice en el versículo 24, 1 Corintios 7, 24, cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, así permanezca para con Dios. Dices, fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, eres liberto del Señor, eres más libre que el que es tu amo, eres más libre. Y eso es lo que estamos estudiando el día de hoy, la importancia de la verdadera libertad que hay en Cristo Jesús. Esa libertad que es verdaderamente maravillosa, a la cual tenemos que ir, mis hermanos. A la cual tenemos que ir. Mira, Gálatas 4 dice que si no tenemos crecimiento espiritual, de nada seguimos siendo esclavos. Mira, Gálatas 4:1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, estamos hablando de una herencia que Dios tiene para nosotros. Pero si nosotros permanecemos siendo niños espirituales, no podemos disfrutar esa libertad con que Cristo ya nos hizo libres. Por eso aquí habla de que dice, pero entre tanto que el heredero, ahora, somos herederos si nosotros seguimos las pisadas de Cristo. Sí, dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea, Cristo ya nos hizo libres, pero nosotros tenemos que crecer para tomar esa libertad que es maravillosa. Esa libertad a la cual Dios nos está invitando es una libertad más allá de lo que nuestra mente finita puede comprender. Así es que dice aquí, los que somos herederos, ¿sí?, en nada diferimos de un esclavo, porque seguimos bajo los rudimentos del mundo, seguimos obedeciendo a la carne sigue reinando en nuestras vidas y no podemos disfrutar de esa libertad con que Cristo ya nos hizo libres. Porque podíamos entender y decir, a ver, si Cristo ya me hizo libre, entonces, porque tengo estos problemas, estos, aquellos, el otro, todo lo tenemos porque no obedecemos a Dios en todos los mandamientos. ¿Qué tal, Olivo? Marieta, buenas tardes. Y ahora sí ya digo tardes. Así es que mira, aquí vamos a ver en Colosenses 2:8. Yo te pido que me acompañes a esa libertad que está, es un misterio que no es fácil nada más entenderla así. Vamos, ¿qué tal, Juanita? ¿Cómo están? Colosenses 2:8. ¿Cómo está, Marco? ¿Sí? Dice, en mi Biblia dice plenitud de vida en Cristo. Fíjate cómo bien agruparon estos hermanos en Cristo, darle este nombre a esta parte del capítulo, ¿no? Es la plenitud de vida en Cristo. Dice Colosenses 2:8, mirar que nadie nos engañe. Lo único primero que tenemos que hacer, mantenernos en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero yo necesito conocer esa libertad, yo necesito vivirla, porque mientras yo sea un niño espiritual, soy esclavo. Aunque el heredero es niño, ¿sí?, es esclavo, dice. Es esclavo de tantas cosas de las cuales agruparlas sería muchísimo grande, dice. Pero dice aquí en Colosenses 2:8, mira que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, ¿sí? ¿Sí? Según las tradiciones de los hombres. O sea, muchos quieren entender la libertad de Cristo en ser prósperos, y hay un gran error. Dios quiere que vamos a tener todas las cosas por parte de Dios, pero la codicia ahí está, hermano. Tenemos que acabar con la codicia. Tenemos que acabar con la codicia, que también es carne y es un Dios en nuestras vidas, de la vida de la carne, por darle un nombre, ¿no? Mira que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres.
conforme a los rudimentos del mundo. En otra parte de Hebreos dijo, ya dejemos los rudimentos, o sea, vayamos adelante a la perfección, y no según Cristo, porque en Cristo, fíjate, en Cristo, ¿cuántos estamos en Cristo? Me gusta cuando estábamos presencialmente decir, alcen la mano todos los que están en Cristo, y me gustaba mucho ver las manos de muchos de ustedes diciendo, yo estoy en Cristo, porque los que estamos en Cristo habita corporalmente toda la deidad de Dios. Y esa la tenemos que descubrir, mis hermanos. Toda la deidad de Dios está en Cristo, corporalmente, es decir, todos los que estamos en el cuerpo de Cristo tenemos la deidad completa, la plenitud de Cristo. Y tú y yo debemos entender que nosotros estamos completos, no nos falta nada, y nosotros estamos completos en Cristo no nos falta nada. Pero dices, pero yo estoy sufriendo esto, yo estoy padeciendo esto, yo estoy sufriendo esta situación, porque necesitas conocer más la libertad con que Cristo te hizo libre, ¿sí? Porque tú estás completo en Él, es decir, cuando alguien está completo es porque no le falta nada. No le falta nada. ¿Por qué estamos pasando pruebas? Pues porque Dios quiere enseñarnos a quitarnos todo lo que le estorba para seguir las pisadas de Cristo y podernos sentar a la diestra del Padre como está sentado nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Déjame tomar un poquito de agua. No hay nada como haber llegado a Cristo. Dice, nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuimos ya circuncidados, no con circuncisión no hecha a mano, al echar de nosotros, fíjate qué importante versículo, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso. O sea, el Señor ya lo echó fuera. Necesitamos nosotros seguir las pisadas para echarlo fuera, ¿sí? Es decir, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esto significa que tú y yo podemos acabar con el pecado de la carne, mi hermano. Podemos terminar con el pecado de la carne. Porque si no acabamos con el pecado de la carne, no vamos a ir al cielo, mi hermano. ¿Sí? Dice, fuimos sepultados con Él en el bautismo. Gloria a Dios, ahí murió tu hombre viejo y nació un hombre nuevo en ti. Vístete siempre de nuevo para que disfrutes la libertad con que Cristo nos hizo libres, sepultados en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con Él. Aleluya. Eres una nueva criatura, creado en Cristo Jesús, creado para buenas obras. Fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Sí? ¿Qué tal, Carmelita y Alfredo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Así es que resucitados mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y nosotros estando muertos en los pecados, estamos muertos al pecado. Estamos muertos al pecado, mi hermano. Fíjate, esta obra que Dios hizo ya en nosotros, ya estamos muertos al pecado. Entonces, ¿por qué pecamos? ¿Por qué caemos? ¿Por qué nos deja ganar? ¿Por qué tenemos que decir, me ganó la carne, me ganó la carne? No soporté y me ganó la carne, y me ganó la carne. Caemos en pecado. Y nosotros estando ya muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿sí? Y en la incircuncisión, o sea, que ahí no somos circuncidados, y en la incircuncisión de nuestra carne nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Qué versículo tan importante. Estando muertos en el hombre interior a los pecados y en la incircuncisión, o sea que no hemos sido circuncidados en la carne, porque aquí la tenemos, que es la que nos hace pecar, nos hace fallar y no nos permite disfrutar la libertad de Cristo, la libertad con que Cristo ya nos hizo libres, ¿sí?
Dice, y en la incircuncisión de nuestra carne nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Mira la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, valorémosles. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Es decir, ya no hay una condenación. Ya no hay una condenación para los que estamos en Cristo. Anuló el acta. Un acta es decir, usted está sentenciado a muerte porque nunca va a poder acabar con su pecado. Lo que está diciendo el Señor, sí, ya fue anulada. Ya fue anulada, y eso lo tenemos que poder concebir, esa libertad, que es un misterio tremendo, mis hermanos. El Señor anula el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Él la quitó, quitándola en medio y la clavó en la cruz. En la cruz, Dios lo hizo pecado, cargando todos tus pecados, para que tú ya no tuvieras pecado, pero no te circuncidó en la carne. Ese es un trabajo de nosotros que tenemos que terminar con él. Mi hermano, cada vez que tú y yo caemos en la carne, quedamos sin libertad de Cristo y quedamos condenados, ¿sí? Quedamos condenados por no nosotros circuncidar nuestra carne. Es decir, ahora nosotros tenemos que echar fuera a este hombre viejo que solamente estorba y que no te va a permitir ir al cielo si no terminas con tu pecado, ¿sí? Así es que la obra de nuestro Señor Jesucristo fue completa. Te dejó una tarea nada más, terminar tú con el pecado a través de tu crecimiento espiritual, a través de que la ley del espíritu de vida que tienes en ti haga despojar y circuncidar a este hombre viejo, a esta carne que estorba, ¿sí? Y dice, y en el versículo, fíjate lo que hizo el Señor Jesucristo: despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, diciendo, ya no van a tener autoridad sobre el hombre. Entonces, cada vez que la carne te gana, otra vez ellos públicamente te exhiben delante de toda la gente y te vuelven a decir, tú no has podido con el pecado. Jesús sí pudo, pero tú no has podido con el pecado. A ti te sigue gobernando. Cada vez que pecamos, cada vez que nos centramos en pleitos, en celos, en contiendas, en todo lo que es la carne, vuelve a ganar Satanás la batalla. Y eso es para decir, Señor, perdóname, tú ganaste y los exhibiste públicamente, triunfaste sobre ellos en la cruz. ¿Sí? Así es que por eso tú y yo debemos disfrutar. Hay una libertad impresionante, una libertad que no tiene que ver con filosofías huecas y sutilezas de los hombres. Por eso dice que nadie te juzgue en comida o en bebida, o sea, eres libre. En cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todas esas cosas que vienen en la ley, que son parte de algo que iba a venir, es sombra de lo que iba a venir. Dice en el 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, ¿sí? Nadie nos prive de nuestro premio, mi hermano. Si tú terminas con tu pecado, nadie te puede privar de un premio que tiene Dios para nosotros. Nadie nos prive nuestro premio, como algunos ponen cargas, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal, no tomándose de la cabeza, en virtud de que todo el cuerpo, nutriéndose y nutriendo por las coyunturas, crece con el crecimiento que da Dios. Dice aquí, fíjate, estoy hablando ahorita, el tema que estoy hablando ahorita es la libertad que nos espera, o que está a nuestra puerta, o que muchos ya estamos disfrutando, si la empezamos a disfrutar terminando con el pecado. Dice, pues si habéis muerto con Cristo, versículo 20, en cuanto a los rudimentos del mundo,
¿Por qué como si vivieses en el mundo te sometes a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques, de conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas destruyen con el uso? Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, el hecho de que alguien te diga, haz esto y el otro, si no creces espiritualmente y no decides terminar con ese pecado, no vas a disfrutar toda la libertad con que Cristo ya nos hizo libres, mi hermano, ¿sí? Así es que recuerda, Cristo nos hizo, ¿qué, mis hermanos? Nos hizo libres. Esa es la verdadera libertad, ¿sí? Pero esa libertad es algo que tenemos que alcanzar, mis hermanos. O sea, nunca va a estar mal la palabra de Dios. Todo lo que acabamos de decir es algo que ya hizo Cristo, circuncidados, ¿sí? Echando fuera de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, ¿sí? Sepultados con él en el bautismo, ¿sí? Entonces, algo que no podíamos lograr hacer ningún ser humano de la humanidad si no nace de nuevo y entra en un proceso de libertad. Porque fíjate aquí en Gálatas 5:13, fíjate, Gálatas 5 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados. Es decir, tú naces de nuevo, eres heredero de todo, pero eres esclavo de Satanás. Aunque eres dueño de todo, orgüete. Gálatas 4 lo voy a volver a leer para poder ahora sí enfocar esta parte. Manolo, ¿cómo estás? Ayer te quise buscar para felicitarte, pero muchas felicidades por el día de ayer, por tu cumpleaños, ¿sí? Dice Gálatas 4, pero también digo, entre tanto, mientras tanto, tú que eres heredero, pero si sigues siendo niño, en nada difieres del esclavo. Aunque eres dueño de todo, sigues siendo, ¿sí?, esclavo, ¿sí? Estás esclavo bajo bajo esa carne que tenemos. Eso es el enfoque que yo quiero darle el día de hoy. O sea, mis hermanos, ya Cristo nos hizo libres, ¿sí? Ahora, a libertad fuimos llamados, es decir, tenemos que alcanzar esa libertad que es maravillosa si nosotros la tomamos. A libertad fuimos llamados, ¿sí? Así es que, como nos dice en Gálatas, si no creces, eres esclavo, ¿sí? Mira, yo lo digo de esta manera ahorita y quiero enfocarlo hoy porque estoy hablando a la iglesia que Cristo compró con su sangre preciosa, a la iglesia que la hizo nacer de nuevo, a la iglesia que le dio un espíritu nuevo, un hombre nuevo, que la misma palabra dice, vístete del nuevo, ya despójate de ese hombre viejo que está viciado conforme a los rudimentos del mundo, libérate de ese hombre viejo, ¿sí? Así es que dice la palabra de Dios en Efesios 4, fíjate, ¿sí? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. ¿Cuál es ese viejo hombre? Es esta carne.
Es esta carne que no nos deja disfrutar la libertad con que Cristo nos hizo libres. Despójate del viejo hombre que está viciado. Ahí no está circuncidado. Y en la incircuncisión de nuestra carne, dicen Colosenses. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Así es que, dice en el 24, vístete del nuevo hombre, creado ya según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Mira, Pablo dice algo que muchos podemos expresarlo, porque lo digo con cierta tristeza, mi hermano, que muchos cristianos que han crecido le siguen dando, o a veces le seguimos dando oportunidad a la carne para volver a caer en ese hombre caído, en ese hombre viejo. Cada vez que tú y yo caemos en la carne, ¿sí?, caemos en ese hombre viejo. En Romanos 7:24, el mismo Pablo lo expresa así, diciendo así. Romanos 7:24 dice, miserable de mí. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que no fue circuncidado? ¿De este cuerpo de qué? De muerte, mis hermanos. La muerte significa que no tendremos la vida eterna. Yo sé que la vamos a traer después de la tribulación y la gran tribulación, pero ¿por qué no terminar con ella ahorita? Y lo digo con cierta tristeza porque hay muchos hermanos que han crecido en la palabra, conocen la palabra, pero la carne sigue ganando. La carne sigue ganando, y lo digo también por mí mismo. Y ese es el mensaje del día de hoy. ¿Sabes qué? Yo sí quiero tomar una decisión muy importante. No quiero que la carne me siga ganando. No le voy a permitir hacerme caer en iras y enojos, contiendas, pleitos. No le voy a permitir, porque caigo en muerte. Caigo en muerte, ¿sí? Fíjate lo que dice aquí Romanos 7:21. Dice, todos nos pasa esto, fíjate, todos nos pasa esto. Dice, así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley. Y fíjate, las leyes no se pueden echar atrás. Hallo esta ley, pero gloria a Dios, que nuestro Padre Celestial, enviando a su Hijo en semejanza de carne, en carne de pecado, Él condenó al pecado para que tú y yo podamos vivir a la justicia, ¿sí? Así que dice, yo queriendo hacer el bien. ¿Cuántos? Todos nosotros los cristianos queremos hacer el bien, pero hallamos esta ley en esta carne que nos lleva a la ley del pecado y de la muerte y nos hace morir, ¿sí? Dice en el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y yo veo muchos hermanos que se gozan predicando la palabra o escuchándola. Ay, Señor bendito, gloria a Dios. Pero nada más viene la carnota y viene el pleito y se acabó. Se acabó la santidad. Y lo peor de todo es que nadie podrá ver al Señor si no terminamos con el pecado. Nadie va a poder ver al Señor si no terminamos con el pecado. Y el Señor Jesucristo nos los dice, sigamos sus pisadas, ¿sí? Sigamos sus pisadas. O sea, mira, dice aquí en el 23, pero veo otra ley en mis miembros. Yo lo sé. O sea, te quiero decir por qué batallamos. Es una ley. Una ley no la puedes cambiar. No es una teoría, es una ley. Es como la ley de la gravedad. Tú suelta lo que quieras y tiene que caer al suelo, porque es una ley de la gravedad. Tú suelta un ladrillo y se va a caer.
Tú suelta tu reloj al suelo y se te va a romper. Suelto este vaso ahorita al suelo y se va a romper porque hay una ley de la gravedad. O sea, esa ley. Pero lo impresionante es cuando dice aquí en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida, otra ley que tenemos, mis hermanos, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta ley que ya está en nosotros, esta ley te libra de esta otra ley. O sea, tenemos una ley que puede romper con la otra ley, ¿sí? Es como poner un ejemplo simple, ¿no? O sea, este vaso, si yo lo dejo caer por la ley, se va a caer. Pero si lo lanzo y lo mantengo a la velocidad con una energía cinética, ¿sí?, nunca va a caer porque hay otra ley de esta velocidad que va a poder lograr que nunca se caiga. Aunque está sujeto a una ley, ¿sí?, este vaso no se va a caer si yo lo lanzo como un avión. O sea, el avión, ¿por qué no se cae? Si son toneladas y toneladas, si la gravedad que no está funcionando ahí, claro que no se cae el avión por los motores y la potencia que le están dando que hace que la gravedad no le afecte, ¿sí? Hace que la gravedad no le afecte. Así nosotros, mis hermanos, así nosotros tenemos una ley que nos lleva al pecado, pero tenemos otra ley del Espíritu de vida que nos hace terminar con el pecado, ¿sí? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libra de la ley del pecado y de la muerte. A pesar de que Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará? Pues Cristo. Cristo te libera. Pero necesitamos tomarnos de ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice aquí Romanos 8:1, fíjate. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que si tú y yo andamos en el Espíritu, no tenemos ninguna condenación. Pero también quiere decir que si tú y yo andamos en la carne, quedamos condenados. Y aquí está lo crítico de las cosas, mis hermanos. Si tú dejas que la carne siga reinando aisladamente o en momentos diferentes, ¿sí?, significa que estás condenado. Significa que estás condenado. Mira, yo recuerdo una historia, no me acuerdo quién nos las comentó, si fue en un libro o en una predicación, de un ministro que dice que se enojó con su esposa. Creo que dio el testimonio él. Yo no te puedo asegurar, pero me sirve bien como ejemplo. Se pelea con su esposa y se sale del coche y lógicamente no perdonó a la esposa porque iba muy iracundo, muy molesto por el enojo. Y resulta ser que este ministro choca y muere, ¿sí? Pues según el testimonio de este ministro, parece ser, o sea, yo no lo te puedo asegurar, por ahí me recuerdo hace muchos años que me lo platicaron, se fue al Hades. O sea, él volvió a regresar, si no me equivoco, porque así estaba el testimonio. A lo mejor me estoy equivocando de muchas cosas, pero me está sirviendo de ejemplo. Él se peleó con su mujer, ¿sí? Porque pues la carne es afligida en el matrimonio, ahí lo dice claramente Pablo. Estar casado es aflicción de la carne y yo se los quisiera evitar. Dice, mejor no te cases porque la carne es algo muy especial. Y se pelea con su cónyuge y sale peleado. Y este ministro tiene un accidente y muere. Pues que se va al Hades. Después regresa y dijo, no me vuelvo a pelear y voy a perdonar a mi esposa. O sea, diciendo, cuidado mis hermanos. Cuidado mis hermanos, porque muchos nos sentimos muy seguros de que Dios nos va a llevar a dormir. Y que vamos a esperar el tribunal de Cristo, ¿sí? Pero cuidado, porque hay una ley del pecado, hay una maldición, pues. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, pero los que andan conforme a la carne, sí hay una condenación, eso es lo que yo te quiero decir, ¿sí?
Mira, si esta historia de este ministro fue cierta, no es cierta, no sé, ya yo por ahí la recuerdo, pero hoy me sirve de ejemplo para decir, no juguemos, temamos, no juguemos con la gracia y la misericordia de Dios, no juguemos con la misericordia de Dios. Yo sé, y me acuerdo que muchos nos enseñaron en las iglesias, todos los ministros, que Primera de Juan está escrita para todos los cristianos, donde si decimos que no tenemos pecado y andamos en tinieblas, mentimos, pero si estamos bien con todos, entonces Dios nos perdona y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es cierto ese versículo de Primera de Juan, ¿sí? Pero mira, vamos a ir rápidamente, no sé, ahorita me viene ese versículo. Primera de Juan 5, Primera de Juan 5, dice, 5 dice, no es Primera de Juan 1, perdóname, ¿sí? Cada vez ya me acostumbro más, vi que a la Biblia que me hicieron favor de darme. Dice, Primera de Juan 1, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, cada vez que tú te gana la carne y te peleas con tu hijo, te peleas con tu cónyuge, te peleas con tus padres, te molestas, lo que quieras, ya dejaste de tener comunión con Dios. Y lo triste del ejemplo que puse hace rato, es decir, hay una condenación, ¿sí? Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿sí? Así es que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Está muy bien esto, mis hermanos, pero creo que lo hemos usado como un medio de vida cristiano, en el cual siempre le damos oportunidad a la carne, miserable, ¿quién nos librará de este cuerpo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Le hemos dado la oportunidad a esta carne de que caigamos en pecado. A fin le pido perdón a Dios y Él me limpia de su pecado. Pero recuerda una cosa, hay una condenación, tenemos que terminar con el pecado, ¿sí? Tenemos que terminar con el pecado, ¿sí? Porque cada vez que tú caes en la carne, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, nos dice el Señor, ¿sí? Así es que, mi hermano, estamos invitados a ir al cielo. Perdón que te lo diga, tengamos temor de Dios. Crucifiquemos la carne. Crucifiquemos ese hombre viejo que está incircuncidado y tenemos que circuncidando. ¿Cómo lo circuncidamos? Echándolo fuera. Es de tener temor de Dios, mis hermanos, ¿sí? Así es que dice, mira, nuestro Señor Jesucristo, una cosa así, nunca pecó. Por eso se sentó a la diestra del Padre. Y el Señor te está invitando a ti y a mí a sentarnos a la diestra del Padre. En el Espíritu ya estamos sentados. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero allá estás en el Espíritu, no, allá en el cielo no hay ninguna tiniebla. El Señor Jesucristo nos los enseñó aquí en Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que oímos de nuestro Señor Jesucristo y nos anunciamos. Dios es luz, no hay ninguna tiniebla en Él. Y yo lo que voy, hermanos, es que hemos optado por un medio de vida donde tú y yo caemos en la carne y quedamos en condenación. Puse ese ejemplo de ese ministro. Si fue cierto o no fue cierto, no lo sé, mi hermano. Pero lo único que sé, que la expresión que quiso decir ese ministro, dice, yo me peleé con mi mujer y en ese momento me salí con el coche y choqué y no la perdoné y me fui al Hades. ¿Sí?
Así es que yo te pongo el mismo. Te llegas a ir porque estás en el pecado y estás en manos del enemigo. Estás en manos del enemigo, ¿sí? Fíjate lo que dice Romanos 6. Te vamos aquí a Romanos 6. ¿O no sabéis que si tú te sometes a alguien para obedecerle, ¿sí? Dice, déjame ver. Dice Romanos 6:16, ¿no sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo? Eres esclavo de esa persona. Es decir, eres esclavo de Satanás si tú caes en la carne. O sea, ya dejemos de usar ese versículo, me ganó la carne. Ese versículo, esa manera de hablar, me ganó la carne. No pude, fue demasiado. No lo pude controlar, ¿sí? Ya quitemos todos esos lenguajes y acabemos con la carne, ¿sí? Ya quitemos eso, me ganó la carne, fue demasiado, no me aguanté, no pude más, ¿sí? Exploté, ¿no? Tengamos temor de Dios, mis hermanos. Y lo estoy diciendo para todos aquellos que hemos crecido. Porque todos estamos creciendo. Mira, a mí si me dices, acaba de nacer de nuevo hace un año, hace 6 meses, hace 3 meses, fulano de tal, tiene hambre de la palabra y se sigue enojando, dices, se sigue peleando, o cayó inclusive un niño en Cristo, cayó en adulterio, en fornicación, sigue controlando la señora al marido y no sigue siendo la controladora de la casa, pero es una niña en Cristo. Bueno, lo puedo entender, pero cuando ya hemos crecido, dejemos de usar esa parte de que me ganó la carne, que fue muy fuerte para mí, no me aguanté, ya no pude más, tú me irritas, no te soporto, te pones muy pesado, me ganas y que no. Cuidado, mis hermanos, porque el Señor nos está invitando a seguir sus pisadas. Él nunca pecó. Segunda de Corintios 5:21, va nomás para dejarlo muy, muy claro, ¿sí? Me acuerdo mucho cuando decía un ministro, nos decía, no, los que están en la alabanza, no, cuando están en la alabanza están ahí, están en el lugar santísimo. Ellos tienen que estar ahí alabando en el lugar santísimo. Es el lugar donde para poder entrar el sacerdote puede entrar una vez. Gracias a Cristo, ellos ahorita en la alabanza están ahí, ¿no? Y una vez estábamos allí en el ensayo y no sé qué le digo al responsable de la alabanza. Oye, ¿qué le digo? Casi se me brinca un monstruo ahí que brincó a través del instrumento y me deshacía. Dije, este es el que está ahí en el lugar santísimo. No, hombre, no, que va a estar ahí en el lugar santísimo. Está dirigiendo la alabanza en la pura carne. O sea, si él pensaba que, o sea, si él decía que yo estoy en el lugar santísimo, como decía ese ministro, no, hombre, qué error. Segunda de Corintios, ya hasta me desvié. Segunda de Corintios 5:21, ¿sí? O sea, cuidado, mis hermanos, ¿sí? Dice, al que no conoció pecado y vivió en un cuerpo de carne. Al que no conoció pecado, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no lo conoció? Y vivió en un cuerpo de pecado como tú y yo. Tampoco el Señor dijo, no, yo vengo como Dios. Él se hizo hombre. Al que no conoció pecado, por nosotros, eso es lo que hizo el Padre, por ti, por mí, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él, ¿sí? Primera de Pedro 2:22, mira, vamos aquí a Primera de Pedro 2:22, ¿sí? Primera de Pedro, ya me hice bolas, aquí horas tengo que terminar, pero ahorita, pues 15 minutos después que antes, ¿verdad? ¿Sí? Ay, ya tendría que haber terminado. Terminamos rápidamente. Primera de Pedro 2:22. Dice, fíjate, Primera de Pedro, el cual no hizo pecado. No hizo pecado y estuvo en un cuerpo de pecado. Ni se halló engaño en su boca.
¿Y cuántos de los cristianos ya con crecidos en la palabra? Ay, tuve que engañar porque si no cubro a mi hijo, si no cubro a mis hijos, a mi hija, ay, tuve que mentir. No, mi hermano, cuidado, no vamos a ir al cielo, ¿sí? Jesucristo nuestro Señor en nuestro camino. Mira, lo he repetido varias veces ahorita, pero aquí viene el versículo. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuiste llamado. Para esto fuiste llamado. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que tú sigas sus pisadas. Él no pecó, ok, ya eras niño, eras esclavo, está bien, pero ya creciste. Entonces, ¿sabes qué? Ya es una decisión, simplemente ya no obedecer a la carne. No reine pues el pecado en nosotros, no lo dejes reinar. Dice, fíjate lo que hacía nuestro Señor Jesucristo, versículo 23, que cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Es que me hablaste así, me maldijiste, pues no, quédate callado y lo digo por mí. No respondas. Porque eso que es una maldición cuando te dicen que eres una persona muy especial, que eres tremendo. Te están maldiciendo. ¿Sí? Dice que cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, ¿cuántas veces padecemos tú y yo? Oye, es injusto lo que me están haciendo. ¿Sí? Pero nunca amenazó. Pues a ver cómo me voy a encargar de este, ¿no? No amenazaba. Tú me sigues haciendo esto, me vas a conocer. No amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Dios se va a encargar, pero tú tienes que ir al cielo, mi hermano. Tienes que ir al cielo. Así es que, mis hermanos, te quiero decir, no pensemos. Mira, el mundo está lleno de que todo el mundo se va a descansar cuando muere. Y eso tiene que salir de nuestra mente. Nada menos, hace poquito estaba yo escuchando ahí que lo están pasando muy seguido ahí en el Total Play, que es el sistema de televisión que tenemos aquí en Valle. Y a cada rato sacan el anuncio del baterista de los Rolling Stones, ¿no? Yo no sé si fue salvo o no salvo. Lo único que sé es que ellos tenían una canción que invocaba al diablo, los Rolling Stones. Pero que murió, dice la que está anunciando la muerte. Este hombre que es un ícono, que el otro, que descanse en paz, o que está descansando en paz. ¿Qué va a estar descansando en paz? Ahora, mis hermanos, tú y yo estamos invitados a descansar en paz. Estamos invitados a ir a dormir cuando dejemos este cuerpo pecaminoso, pero tenemos que vencerlo. Y para muchos cristianos ya es tiempo de haber dejado ya vencido. Al que venza se sentará conmigo, dice el Señor Jesucristo. Se va a sentar a mi diestra, dice en Apocalipsis. Al que venciere, lo dejaré que se siente aquí conmigo, como yo me he sentado en mi Padre. Mira, aquí en Apocalipsis 3, no sé por qué, me cuesta un poquito más de trabajo aquí, pero sí, dice en Apocalipsis 3, dice, ¿dónde está ese Apocalipsis 3? Es 3, le dejaré que se siente conmigo, ¿sí? Deja ver si está antes aquí. Bueno, no me voy a meter. Pero el Señor dice, lo dejaré que se siente conmigo. Aquí está. Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Muchos estaremos sentados ahí en el trono de Dios, ¿no?
Pero para ello tenemos que vencer. Al que venciere. ¿A qué tenemos que vencer? No vayamos muy lejos. ¿De dónde vienen las guerras? De las pasiones que tenemos en este cuerpo. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen? De nuestras pasiones que combaten con nuestros miembros. ¿Sí? Ese es el versículo 21, sí, dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y me dice, Señor, si tú eres Dios, tú ya habías vencido. No, Él estaba como hombre. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así es que el que venza se sentará ahí, ¿sí? Mira, Romanos 6:12 dice, no reine pues, no lo dejes reinar. Mi hermano, esto también es para mí, no creas que yo me siento el santo, ¿no? Ni Blue Demon ni nada, no me siento el santo. Me queda un camino por seguir. ¿Sí? Romanos 6:12 dice aquí, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal. ¿En dónde? En nuestro cuerpo mortal. Ese cuerpo que no está circuncidado, no lo dejes reinar. ¿Qué quiero decir? Ya no tengo que seguir diciendo, me ganó la carne. No aguanté, no soporté, me sacaron el tapón. Me hallaste, ¿no? Me sacaste el apellido que tengo porque de mi familia todos somos muy bruscos. Nada. Es esa carnota donde mora el pecado. Tenemos que... no lo dejemos reinar. Jesucristo estuvo en un cuerpo de pecado y nunca lo dejó reinar. Y lo digo para los crecidos en la palabra. Lo digo para los que hemos crecido en la palabra. Y yo me sumo porque por algo Dios me ha concedido el honor de predicar la palabra. Y lo que te quiero decir, mis hermanos, ya no juguemos, no usemos la gracia de Dios como un permiso para pecar. Nuestro Dios nos ama y nos tiene paciencia, pero también es severo. Si nosotros no terminamos con esto, no podemos hacer... Mira, cuando Pablo le está hablando a los Gálatas, les dice claramente, ya no anden en la carne, anden en el Espíritu. Estaban batallando igual tú que yo, ¿sí? Mira, Gálatas 5:16, digo pues, anda en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? En amor, en gozo, en paz. En amor, lo dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree. No busca lo suyo, busca que todos los demás estén mejor que tú. Anda en el Espíritu y no le des de satisfacción a los deseos de la carne. Y cuando logramos eso, mira, mi hermano, disfrutas la libertad con que Cristo nos hizo libres. Disfrutas esa libertad. Dice en el 5:18 una fórmula: déjate guiar por el Espíritu de Dios. Cuando venga el enemigo a tentarte en tu carne para que te pelees, déjate guiar por el Espíritu. Déjate guiar, porque los que somos guiados por el Espíritu de Dios, esos somos los hijos de Dios. Pero cuando tú estás en la carne, no estás guiado por el Espíritu de Dios, aunque digas que amas mucho a Dios. Y que, ¿sabes? La única manera de decirle a Dios que le amas, dijo el Señor Jesucristo, el que me ama, obedece mi palabra. El que me ama, guarda mi palabra. Y perdóname que te lo diga un poco así, pero yo te quiero decir, mis hermanos, no, Dios no está jugando. Y si Dios está diciendo, ninguna cosa inmunda va a poder entrar en el cielo, estamos invitados a ir al cielo. Él es luz y ninguna tiniebla hay en Él. No estemos creyendo. A veces escucho a algunos ministros
que dice que habrá diferentes también niveles allá en el cielo, donde estarán unos que no obedecieron mucho, otros que medio obedecieron, y arriba van a estar los que obedecieron. No, mi hermano, yo no lo veo en la Biblia. No va a haber diferentes niveles. Si alcanzas la santidad, verás a Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y si tú estás en la carne, estás condenado, y lo digo hasta despacio, estás condenado. Así es que, mi hermano, menos justificados seremos si, a pesar de toda la palabra que nos ha dado el Señor, todo lo que nos ha enseñado, nosotros seguimos en eso, ¿sí? Así es que recordemos, libres somos del pecado, tenemos todas las armas, Cristo pagó en la cruz, ¿sí? El futuro nos espera, mira, Romanos 6:21, ¿sí? Romanos 6:21 nos dice: ¿qué fruto tenías en aquellas cosas en las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas es muerte. Versículo 22, mas ahora habéis sido libertados del pecado. Lo único que no hemos sido libertados es de este cuerpo. Tienes que echarlo fuera. Y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto, tu fruto que te espera, la meta que te espera, es la santificación, y como fin la vida eterna. Yo sé que para Dios no hay imposibles, pero yo no me quiero quedar a la tribulación, mis hermanos. Yo no me quiero quedar a la gran tribulación. Estamos en tiempos de gracia, y yo sí quiero aprovechar, y eso es mi consejo, y yo lo quiero tomar. Yo tengo 68 años, ahora sí no voy a decir que tengo 33. Tengo 68 años, y los que me quedan tengo que ocuparlos en mi salvación con temor y temblor, porque un día de estos voy a dejar este cuerpo y quiero irme a dormir, para que cuando el Señor venga y me despierte como una virgen de esas 5 sensatas, yo pueda entrar a las bodas del Cordero, y poder entrar y no saber que me diga el Señor, que me cierre la puerta y que me diga: no te conozco, hacedor de maldad, ¿sí? Mis hermanos, ya hagamos lo que dice Dios. Los que son de Cristo han crucificado, ¿sí? Los que somos de Cristo, dice aquí, digo, aquí dice claramente en el Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo, alza la mano ahí, aunque no la veas, yo la alzo. Yo soy de Cristo. Los que son de Cristo han crucificado. No me ganó la carne, no, han crucificado. Por eso Pablo decía de una manera muy temerosa: yo golpeo mi carne, no, sabiendo que no siendo yo heraldo, venga yo a ser descartado de la fila, ¿no? Por eso yo golpeo mi carne, la golpeo. No se trata de agarrarla a varazos, se trata de que no dejes que la carne te gane. Ya quita la frase de que la carne me ganó. Ya, la carne me ganó, me tentó y me sacó el tapón, ¿no? Y no pude. Tenemos que acabar con eso, mis hermanos. Sí, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿sí? Así es que si tú vives por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No puede ser que un tiempo estoy en el Espíritu y de repente me gana la carne, y otra vez regreso al Espíritu y otra vez me gana la carne. Entonces ahí traigo una vida mezclada donde por los dos lados, ¿sí? Así es que mis hermanos, andemos en el Espíritu. Crucifiquemos la carne. Ya no le demos. Y lo digo en especial por todos los que han crecido espiritualmente. Por todos los hermanos que han sido discípulos. Ya basta. Ya. Disfruta la verdadera libertad. Porque mis hermanos, te quiero decir,
En este mundo las cosas van de mal en peor. Si hoy estamos recordando un 19 de septiembre, hay 2 19 de septiembre y ahí va a haber más terremotos y se va a poner peor la cosa. Pero los que están en Cristo Jesús, nosotros que estamos en Cristo Jesús, estamos guardados por Dios. Pero andemos y no caigamos en condenación. ¿Sí? A Cristo sea toda la gloria, a Cristo sea toda la gloria. Así es que cierra ahí tus ojos y dile: Señor, yo hago ese voto, Señor, de crucificar mi carne, Señor. Así como ese voto que hacían los nazarenos, Señor. No me acuerdo cómo la palabra correcta, pero ese voto que hacían de decir: voy a vivir, Señor, voy a comprometerme contigo, Señor. Yo sé, Padre, que tengo una carne, pero la voy a crucificar. Ahí dile: Señor, voy a crucificar esa carne. No le voy a permitir que gobierne. No va a reinar en mi cuerpo mortal. No la voy a dejar reinar. Voy a andar en el Espíritu. Ayúdame, Señor, porque sé que Satanás también se va a preparar para tentarme. Pero mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Aleluya, mis hermanos. Y si tú me estás escuchando, nunca vas a poder con el pecado. Solamente el sacrificio de Cristo en la cruz pudo vencer al pecado. Y ese es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios que nos da para todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Y si me estás escuchando, solo cree en el Señor Jesús y Dios te va a regalar un hombre nuevo dentro de ti para que tú puedas andar y puedas seguir las pisadas de Cristo para alcanzar tan hermosa salvación. Amén. Repite conmigo de todo corazón. Dile: Señor, ya no quiero seguir batallando con mi pecado. Señor, no puedo, necesito tener a tu Espíritu en mí. Por eso yo recibo el Espíritu de Cristo en mi corazón y creo que Jesucristo fue a la cruz por mí. Creo que mi Padre Celestial lo resucitó entre los muertos para que yo pueda tener una vida nueva. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Mis hermanos, por ahí sigue Polonia, va un poquito, seguramente se va a atrasar por también lo que movimos el evento por lo del simulacro, ¿sí? Así es que, pero gloria a Dios que podemos escuchar, y mañana tenemos palabra de Dios, el martes, todas las semanas tenemos palabra de Dios para seguir creciendo y conociendo a Dios para cumplir su propósito divino. Gracias, mis hermanos, Dios me los bendice, bye.